A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Tuvimos tanta, pero tanta repercusión la semana pasada con la entrevista a este investigador, destacado investigador español que es José Luis Jiménez, que mucha audiencia nos envió preguntas, necesitan seguir escuchándolo. Así que esta noche, aquí, en Confines del Conocimiento, una vez más, con José Luis Jiménez, escritor, historiador, investigador de lo que él llama la historia ignorada sobre cristianismo, María Magdalena, caballeros templarios, catarismo, autor de, bueno, además de la revelación del Grial viviente, el legado de María Magdalena, el regreso al paraíso perdido, numerosos textos. José Luis, bienvenido nuevamente aquí al programa. Hola Antonio, buenas noches, muchas gracias, bien hallado. Al contrario, oye, han surgido unas cuantas preguntas a raíz de lo que estábamos hablando la semana pasada, sobre todo cuando vos nos fuiste llevando a tomar criterio de Jesús de Nazaret, pero Jesús, el ser humano. Y nos quedábamos ahí ya casi sin tiempo, no pudimos desarrollarlo, aprovechemos para hacerlo ahora. Cuando tú estabas explicando, bueno, la crucifixión existió, si existió, después de eso, ¿qué ocurrió? Realmente, ¿cómo continuaron las cosas? Bueno, vamos a ver, te decía en la otra ocasión que siempre ha existido polémica sobre la historicidad del personaje de Yeshua, de Joseph, que conocemos latinizado el nombre como Yeshua, como Jesús, ¿no? Sí. Jesús, el de Nazaret. Bueno, lo de Nazaret es una mala interpretación que se hizo en su día. Permíteme este pequeño paréntesis. Sí, adelante, claro. Porque él no nació en Nazaret. De hecho, bueno, si recordamos el Evangelio, los canónicos, ¿no? El de Mateo y Lucas, tal, nos están hablando de que María, la madre de Jesús, pues da a luz cuando se encuentran de camino a Belén. Ni siquiera llega a Belén. Exacto. O sea que no nace en Nazaret. ¿Por qué se le llama Jesús de Nazaret? Bueno, pues se le dice Jesús de Nazaret porque la traducción del arameo al hebreo se hace incorrectamente. Como podemos ver que en la Biblia se tradujeron mal muchísimas palabras, muchísimos lugares, muchísimas situaciones. Hay una cantidad de errores y de malas traducciones tremendas en la Biblia, ¿no? Sí. Entonces esta es una de ellas. Importante, ¿por qué? Porque nos va a aclarar cosas ahora cuando hablemos de la crucifixión que me has preguntado. Como te decía, la ciudad con el nombre de Nazaret ni siquiera existía en esa época de Jesús. Fue 200 años después, 2 siglos después, que a ese lugar, que además era una ciudad pagana, que se adoraban a otros ídolos, etcétera, se le fue a imponer ese nombre de Nazaret, ¿no? Esa parte. Entonces que se va a llamar ese lugar Nazaret, pero Jesús, como he dicho, no nace en Nazaret, sino cerca a la ciudad de Belén, donde se iban a empadronar, porque su padre putativo, lo de putativo es porque José, como sabemos, pues no era su padre natural, ¿no? Entonces se utiliza la expresión de padre putativo, lo de Pepe, cuando José Pepe viene por esto, padre putativo, Pepe, ¿no? Padre putativo. Pues cuando su padre José tenía que ir a empadronarse a la ciudad que era en Belén, pues de camino que va con la mujer, con María embarazada, es cuando da a luz, cuando nace Jesús. O sea, eso tiene que ver, José Luis, con la historia, o por lo menos el relato, la leyenda que nos ha llegado de que nace en un pesebre, porque claro, no está ni en Nazaret, que no existía, como tú bien dices, ni tampoco en Belén, sino... Bueno,
y ni siquiera los apóstoles se ponen de acuerdo, porque uno dice Ajá, en un pesebre, otro dice que en una cueva. ajá. Entonces, vamos a ver, además como esto lo tomamos, esta historia nos viene de los apócrifos, ni siquiera se ha buscado lo de los Reyes Magos, me refiero, cuando aparecen y tal, sino que son de otros escritos, los que se conocen como evangelios apócrifos, ¿no? Sí. Pues la Iglesia tampoco ha tomado muy en serio todo esto, pero bueno, se ha asumido que nació en Belén, pero no fue en Belén precisamente. ¿Por qué Mm, digo esto? Pues porque nos dice la tradición que no encontraron posada, que estaba todo lleno, que no mm, encontraron dónde alojarse y tuvieron que alojarse en un pesebre, ¿no? El otro apóstol nos dice que fue en una cueva. mm. Bueno, si realmente hubieran llegado a Belén, la familia, la Sagrada Familia, José con María, a punto de dar a luz, pues no hubiera tenido ningún problema para encontrar alojamiento. ¿Y por qué lo digo? Pues porque José era de una familia acomodada, adinerada. Él Correcto. era constructor, había trabajado construyendo para el rey Herodes, ¿no? Que por cierto le dejó de ver mucho dinero el rey Herodes. Y tenía familia, mucha familia en Belén, por lo tanto le sobraría sitio para acomodarse. Por lo tanto, esta es otra de las evidencias que nos indican de que Jesús no nació en Belén, sino antes de llegar a Belén, posiblemente, como nos decía Lucas, en esa cueva, ¿no? Ujú. Bien, digo esto, y que no me quiero ir por las ramas, como decimos por aquí, porque ya sabemos que Jesús no nace en Nazaret. Entonces, ¿por qué le dicen Jesús de Nazaret? Bueno, porque la traducción correcta hubiera sido Yeshua el Nazareno o Nazarita, Nazareo o Nazarita. ¿Por qué? Porque él era el, diríamos, máximo representante de esta secta o subsecta a la vez de los esenios, que eran los nazareos, Ajá. nazarenos o nazaritas. Por ejemplo, en una de las cualidades que tenían los nazarenos, estos judíos nazarenos, que eran bastante radicales, por cierto, era dejarse el cabello muy largo, la barba muy larga. Era una especie, como hoy día, cuando hacemos una promesa, que prometemos durante un tiempo hacer esto o lo otro. Bueno, pues estos judíos nazarenos tenían esa costumbre, esa tradición de durante X tiempo, pues hacían vamos a decir, esta promesa, voy a dejarme el pelo largo sin cortármelo durante 1 año, 2 años, la barba, etcétera, ¿no? Y por eso de ahí vemos que siempre se ha representado la imagen de Jesús con esos cabellos largos y esa barba, porque era nazareno, nazareo o nazarita. Y ahora vamos a la crucifixión. Cuando Jesús es crucificado, recordemos, no sé si lo expliqué todo, pero bueno, cuando él es arrestado por el Sanedrín es o la policía del Sanedrín, el Sanedrín sería diríamos, el conjunto de sacerdotes que controlaban, gobernaban el templo de Jerusalén. Sí. Entonces eran los fariseos los principales. Teníamos a Anás, a Caifás, que era el sumo sacerdote, y ellos ya hacía tiempo que iban detrás de Jesús porque Jesús los criticaba por lo que hacían, la corrupción que tenían en el templo, ¿no? Que cambiaban los denarios del César, que eran de oro, por la moneda del templo que apenas tenía valor, vendían los animales ya viejos, medio muertos, como si fuesen jóvenes para los sacrificios, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego si recordamos el pasaje de cuando Jesús llega al templo y se lía a dar latigazos y a tirar las mesas de los cambistas, etcétera. O sea, que Jesús no era un personaje, diríamos, muy querido por sobre todo los fariseos y los saduceos, que eran los que gobernaban el templo de Jerusalén. Ujú. Entonces, ya habíamos comentado cuando él en la Pascua llega a Jerusalén y se presenta montado en el burrico, en el asno, que lo Sí. reciben con las palmas. Todo esto es un ritual que comentamos que ya se llevaba a cabo desde los tiempos del rey David, precisamente para anunciar cuando se asumía el trono de Israel por parte del descendiente que le correspondía, que en este caso Jesús tenía derecho al trono de Israel, por eso hace todo esto, y por eso, como él de alguna forma se proclama como el rey de estos judíos, cuando los saduceos, los fariseos lo llevan arrestado, no vamos a contar toda la historia, pero sí Ujú. cuando lo llevan al que entonces era el tetrarca de Judea, a Herodes Antipas,
le da unos latigazos, etcétera, y bueno, pero él no puede matarlo, no puede ordenar su muerte, porque esto estaba reservado al prefecto de Roma, en este caso, que era Poncio Pilatos. Poncio Pilato, después de recibir los latigazos y la mofa que le hacen y tal los soldados de Herodes, lo vuelve otra vez a Herodes, o sea, va y viene durante la noche un par de veces, porque dice, este hombre no ha hecho nada de lo que decís, ¿no? Y los saduceos, los fariseos, le dicen entonces a Poncio Pilato, dice, mira, si tú no lo vas a condenar, porque además se ha declarado rey de los judíos, por lo tanto es enemigo de Roma, se lo vamos a decir al César Tiberio, que has incumplido, puesto que es un enemigo de Roma, y tú verás lo que pasa. Claro, el otro ya no le queda más remedio que, bueno, se lava las manos, incluso le da la opción de que elijan a Barrabás o a él para ver todos los judíos que estaban allí instigados por los fariseos y los saduceos, pues dicen, no, 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 queremos a Barrabás. Y Jesús, pues al final, es crucificado. Bien, cuando Jesús es crucificado, cuando ya lo llevan al Gólgota y lo crucifican, le ponen una especie de estela encima de la cruz, en el que hay unas letras que dicen INRI, Sí. la I latina, la N, la R y la I, o sea, y Jesús Nazareno, o sea, de Nazarenos, Rex Jueus, o sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos. No dice Jesús de Nazaret, y además sería absurdo, Claro. ¿no? Decir, imagínate que me crucifican a mí y me dicen, José Luis, el de Barcelona, ¿qué tal? No, te dirán tu cargo político o lo que tengas por lo que te crucifican. ¿Y por qué lo crucifican? Porque era enemigo de Roma. Al declararse rey de los judíos, cuando le pregunta Poncio Pilatos, tú eres el rey de los judíos, y él dice, tú lo has dicho, bueno, pues estaba aceptando en ese momento o justificando a Poncio Pilato que lo pudiera ordenar crucificar, porque al ser rey de los judíos se convertía en enemigo de Roma. Esa es la causa, y por eso le ponen ese letrero de INRI, de Jesús Nazareno. Fíjate que, y al decir Nazareno, ¿por qué? Porque él era el representante máximo de esta secta judía de los nazareos o nazarenos. ¿Qué sucede después de la crucifixión? Evidentemente, desde que fue crucificado, creo que tenemos hasta incluso algunos restos arqueológicos, algunas pruebas que se han encontrado, y no cabe duda de que fue crucificado. Otra cosa es demostrar si realmente murió del todo, si falleció del todo y resucitó como nos cuenta la Biblia. Este ya es un tema mucho más peliagudo, y aquí intervienen muchas cosas, algunas que seguramente tú conocerás mejor que yo, pero evidentemente Jesús no era un hombre al 100% corriente, es normal, como cualquier mundo. Era Por un hombre, supuesto. yo prefiero decir casi que era como un híbrido, ¿no? Porque te estaba comentando, te comenté o empecé a comentarte la semana pasada que cuando María, su madre, engendran a Jesús, ¿no? Viene lo que en la Biblia le llaman el arcángel San Gabriel Ujú. y le anuncia. Como te he dicho antes, en la Biblia se han traducido muy mal muchos nombres y muchos pasajes. Tendríamos ahora que retrocedernos a empezar ya con los cinco, con la- el Pentateuco, ¿no? Los 5 libros que escribió Moisés, ¿no? Y de la Torá, y entonces ver cómo las palabras que allí hacían referencia, por ejemplo, a los Elohim, a los dioses en plural, a los poderosos que llegaron del cielo, Ajá. el que se presenta a Moisés, él le dice que él se llama Yahvé, ¿no? Sí. O Jehová, como se traducen, que es uno de estos Elohim, uno de estos dioses. No es el Dios creador, no es el omnipotente, la fuente de todo lo creado, no es esta conciencia cósmica, llamémosle como queramos, ¿no? Sí. Sino que es un Dios, y te diría que hasta físico, Sí. material, con cuerpo, forma humana. Bueno, te decía esto porque leyendo la Torá, que es de donde se ha traducido luego la Biblia cristiana, toma Ujú. los 5 primeros libros de la Torá y traduce del hebreo
y lo traduce como le conviene a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, sobre todo cuando ya la iglesia católica, apostólica romana, en el siglo IV, en el 325, en el concilio de Nicea, pasa Exacto. a ser la iglesia oficial del Imperio Romano. Aquí se adapta, muchos de estos pasajes se Sí. adaptan para los intereses y conveniencias de esta nueva religión del Estado del Imperio Romano. José Luis, Y vamos a hacer la primera pausa del programa y seguimos dialogando contigo. Este diálogo transcontinental lo tenemos a José Luis Jiménez en Barcelona. Aquí les estamos hablando desde Radio Cultura, Ciudad de Buenos Aires. Ya continuamos. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos dialogando con el investigador José Luis Jiménez, que nos está dando una visión histórica, los aspectos históricos que se pueden documentar. En este caso estamos hablando del Maestro Jesús. Yo, antes de seguir expandiéndonos, José Luis, lo que me interesa preguntarte es, de acuerdo a tus estudios, tus investigaciones, ¿qué pasó con Jesús después de la cruz? De acuerdo a lo que bueno, tú has pues investigado. aquí es a lo que ahora te iba a explicar. Sí. Eh, Te decía que para mí, yo creo que Jesús era un híbrido. ¿Por qué? Pues Ajá. porque fue fecundado por una entidad, por alguien que estaba muy avanzado tecnológicamente a la humanidad de entonces. Incluso, bueno, hoy día ya es posible la fecundación in vitro, ya es posible muchas en esta tecnología que tenemos, aunque aún no está tan perfeccionada, pero estos seres que llegaron del espacio, del cielo, habíamos hablado Ujú. ya el semana pasada de los Anunnakis, ¿no? Sí. Que sería el nombre que se les dio en las tablillas sumerias, pues sí que tenían esa facultad. De hecho, hay que recordar que el Homo sapiens, nosotros, nuestra humanidad, de hecho, fue producto de esta intervención externa del Homo erectus a través de uno de estos personajes, de estos Anunnakis, ¿no? Pues bien, los que quedaron, ya nos avanzamos miles de años, los que quedaron gobernando en la tierra después del diluvio y que se le volvieron a aparecer a Moisés y tal, pues estos son los que van a seguir esta línea, esta dinastía que va a llevarnos hasta Jesús, ¿no? Entonces Ujú. Jesús es engendrado por lo que en la Biblia vamos a conocer como el Espíritu Santo, pero que está mal traducido, como te Claro. decía, de la Biblia hebrea, que allí no habla de Espíritu Santo, como no habla de Dios. En la Biblia hebrea no se menciona a Dios para nada. Eso es que, claro, los cristianos leemos la Biblia cristiana y con las traducciones que han hecho no leemos la Biblia hebrea escrita por los rabinos que dicen otra cosa, que es de donde se ha copiado y se ha traducido algunas cosas mal. Entonces, nos está diciendo que es engendrado por este Gabriel. O sea, Ujú. Gabriel no es que vaya a anunciar, sino le está diciendo cuando dice, bendita tú eres en todas las mujeres, salve María, tal, lo que es una forma, que está a mí me atroce como decir, oye chica, eres muy guapa, voy a estar Ujú. contigo. Ya sé que esto parece una barbaridad, no es mi intención, es lo que es la traducción que han hecho varios expertos de la Biblia hebrea, como por ejemplo Mauro eh, Biglino. Este es un hombre que ha estudiado, ha traducido varios idiomas, incluso estuvo traduciendo para el Vaticano, y cuando les dijo lo que decía realmente la traducción de la Biblia hebrea, se espantaron y lo echaron, ¿no? Ahora está él haciendo conferencias y escribiendo libros explicando todo esto, porque es un experto. Hay otros personajes, pero para no extenderme más, Sí, digo, sí. porque yo este dato lo saco precisamente de las traducciones que ha hecho este hombre, ¿no? No me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús, pues, porque esta fecundación que tiene su madre, esta generación, no es una persona normal, no es una persona
como un ser como los demás, ¿no? Es más, si luego recordamos en la Biblia varios pasajes, como cuando está, por ejemplo, en el monte Tabor, hay varios, ¿no? Pero Sí. cuando se me voy a hablar con mi padre, ¿no? Y dicen los apóstoles que desciende una nube oscura, color gris, tal, se oye una voz, este es mi hijo, tal, y que desaparece y que luego vuelve a aparecer como si fuese dentro, dicen, de una luz, una gloria, acompañado de Elías, de Moisés. Bueno, Ujú. lo dijimos la otra semana, en aquella época no se conocía la luz eléctrica ni otro tipo de luz que no fuese el sol o una antorcha o un fuego. Claro, Entonces, claro. aquello para ellos era la gloria de Dios, tal, no sabían explicarlo. Y si era algo que estaba en el cielo y bajaba, pues de alguna manera tenía que ser una nube o no sabían cómo explicarlo. Bueno, y si vamos leyendo la Biblia, estos pasajes, cuando se le, ahí en ese momento es cuando se le dice que va a ser crucificado, Ujú. cuando se le dice que va a tener que tener paciencia y fe y tal, que luego ya irán a por él, él de alguna forma, bueno, asume aquello porque es lo que le toca, y lo pasa muy mal. Recordémoslo todas las Claro. palabras que dice mientras está en la cruz, antes de expirar, ¿no? Dice, Señor, si puedes, aparte de mí este cáliz, ¿no? No me hagas pasar por esto porque no aguanto más, y perdónalos porque no saben lo que hacen, y todas Padre, estas ¿por qué frases. me has abandonado? Padre, ¿por qué me Y has abandonado? efectivamente, y luego cuando llega un momento en que ella dice, oye, que no, que aquí no viene nadie a quitarme esto, a curarme, ¿no? Bueno, el caso es que aquí tenemos ahora una hipótesis, porque no se puede llamar como prueba, Ujú. y es de que cuando el soldado Longinos le atraviesa con la lanza en el costado, Sí, él de alguna forma ya estaba como, era para comprobar si estaba muerto, pero él ya claro. estaba inconsciente porque previamente cuando dice tengo sed, le dan una esponja mojada en un líquido que dicen que si es vinagre con tal y cual. Bueno, aquí parece ser que lo que se le da a beber no es este vinagre nada más, sino que aquí hay una especie de como de droga, por decirlo así, Claro. que lo que le hace es perder el conocimiento, ¿m? Dar la impresión de que está muerto, pero no está muerto, porque de hecho cuando Longinos le atraviesa con la lanza en el costado, brota sangre y agua. Tenía Ujú. los pulmones encharcados al estar clavado, que le dificultaba poder respirar, se estaban encharcando, o sea, que no estaba muerto. Si no, no hubiera brotado sangre ni Claro. agua, y brotó sangre y agua. Entonces es cuando lo da, el soldado le dice, lo da por fallecido, su tío segundo, porque aquí hay que olvidar que José de Arimatea, aparte de ser un maestro sanedrín y contactos que tenía con el Imperio Romano, era también el tío segundo de Jesús, un discípulo secreto de él, es el que va a hablar con Poncio Pilato para pedirle el cuerpo de su sobrino, puesto que ya no tenía padre, era el representante mayor de la familia y de acuerdo a la ley judía era la persona que tenía derecho a reclamar el cuerpo. Porque por lo general y según la tradición, todos los crucificados eran tirados allí a una especie de terraplén que había debajo del monte Gólgota, donde ahí quedaban los restos y que se podrían, y hasta, bueno, se los comían los buitres, las alimañas, Ujú. y no se enterraba nadie. Pero entonces él recoge el cuerpo de Jesús y se lo lleva junto con su amigo compañero también, este otro jurista que está con él en la cruz a la tumba que él tiene, José de Arimatea, en su jardín. Es una tumba excavada en la roca y se lo llevan. Estamos hablando del viernes por la tarde. A las 3 de la tarde aproximadamente es cuando fallece, cuando expira Jesús, y a las 6 aproximadamente es cuando ya se hace de noche, y a partir de que el sol se oculta empieza el sábado. Claro, En el sábado ya no se puede hacer nada, ni siquiera enterrar a un muerto. Es claro. por eso que lo llevan y lo dejan envuelto en la sábana, en el sudario, dentro de esta cueva, ¿no? Sí. Aquí permanece, la cierran es una rueda de piedra grande, la cierran porque ya es de noche y ya no pueden
no pueden continuar con lo que le tienen que hacer, embalsamarle bueno, ungirle, ¿no? Con los aceites y hierbas que era tradición hacerle a los cadáveres, a los muertos, Ujú. para hacerlo el primer día de la semana, que sería el domingo por la mañana. Los judíos celebran el primer día, el domingo, que nosotros es festivo, para ellos es el primer día de la semana, el festivo es el sábado, Ujú. el sábado, que le llaman. Entonces, lo dejan allí por la noche y ahora lo que nos cuenta los evangelios es que parece ser que, bueno, hay dos soldados que dejan allí custodiando porque dicen, no, custodiad esto, no vaya a ser que como él había anunciado que iba a resucitar y tal, vengan los discípulos y se lo lleven y nos hagan creer que ha hecho este milagro y tal. Y dejan soldados. Entonces los soldados son los que van a manifestar que durante la noche pues aparece una luz muy grande que los deja como inmovilizados y hay pues unos seres, ellos le llaman ángeles, porque todo lo que viene del cielo y está iluminoso, pues para ellos son ángeles, ¿no? Que son Ujú. los que van a abrir esa puerta y de alguna forma van a sacar a Jesús. Bueno, esto es lo que nos cuenta, en resumidas cuentas, el Evangelio, ¿no? Sí. Entonces, aquí ahora te decía, ¿estaba muerto realmente? ¿Había muerto? No estaba muerto del todo. Lo reanimaron más que resucitar. Ah, ¿Qué pasó? Porque tenemos aquí que cuando el domingo a primera hora, a las 5 de la mañana aproximadamente, entre 5 y 6, aparece María Magdalena junto con las dos mujeres más, se encuentran la tumba abierta, los sudarios por los suelos, tal, y es cuando ella no ve ningún cadáver y cuando sale, al salir en el jardín se encuentra a un ser que no reconoce, que le pregunta, ¿dónde habéis puesto a mi señor? Mi señor, diríamos que es el símil de mi esposo, ¿no? De claro, mi marido, ¿dónde habéis puesto a mi claro. señor? Y María Magdalena, ¿no? Dice, porque no está aquí, decidme dónde la habéis llevado para ir a verlo y tal. Y entonces cuando él se gira y la llama por su nombre, María se da cuenta por la voz que es él. Es decir, que parece ser que había una transformación, una transfiguración, se había realizado una transfiguración que no era realmente Jesús 100% aún carne y hueso, ¿no? Sino que había un entremedio, se había producido o se estaba produciendo una transformación. De hecho, le dice, no me toques que aún no he subido al Padre, le dice Ujú. Jesús a ella. Es decir, que aquí se produce un fenómeno, mm, podemos llamarlo de resucitación, artificial o no artificial, porque evidentemente aquí intervinieron otros seres, pero que de momento, incluso hoy día nosotros no tenemos esa técnica para aplicarla. ¿Mm? Eh, no te puedo dar más que hipótesis a Sí, este sí, respecto, claro, no claro, hipótesis. te puedo demostrar nada, aunque hay estudiosos que incluso han llegado, dicen que han encontrado, yo en uno de los libros, el cuarto libro que publiqué sobre este tema, que era Operación Pegasus, el Caballero del Grial, aquí hay incluso unos análisis de la sangre que se encontró aquí en el Gólgota, que solamente tenía 23 cromosomas, ¿no? En vez de los 44, que son los habituales en cualquier persona humana, y bueno, y toda una serie de investigaciones que se van a cabo, que de alguna forma pues nos está mostrando que no era un ser humano 100% como los demás, sino que Ujú. tenía otras características diferentes. Y aquí lo que sabemos por los evangelios, los escritos canónicos y apócrifos, es que Jesús no se fue, no se marchó directamente, como bueno, y resucitó y se marchó a los cielos. No, no, no se marchó, siguió y estuvo durante 11 años, siguió durante 11 años por aquellos lugares, ¿no? Hasta que ya por fin desapareció. Y bueno, tenemos luego los testimonios de que si se apareció a unos viajeros, a unos caminantes, a los propios apóstoles después, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que si resucitó porque había muerto, o si lo resucitaron, o si no había muerto porque simplemente estaba drogado y luego lo despertaron
con otras pócimas, etcétera, y lo trasladaron para que se curasen, no se puede afirmar qué fue exactamente lo que sucedió. Pero Ahí te voy a pedir que hagamos la segunda pausa del programa y seguimos dialogando con José Luis Jiménez. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Estamos dialogando con el investigador español José Luis Jiménez, a él allí en su residencia en Barcelona, aquí Radio Cultura desde Buenos Aires, y estamos indagando en los aspectos históricos, no creenciales, históricos de la vida de Jesús. Yo tengo acá, por ejemplo, frente a mí, 2 libros, uno de el académico, profesor doctor Francisco García Bazán, que escribió hace unos años y que se titula Las tumbas de Jesús. Él analiza eso también. Tengo otro de alguien que conocí bastante y seguramente José Luis también. Nada menos que Andrea Faber-Kaiser, el famoso director de la revista Mundo Desconocido. Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿Qué reflexiones te generan estos temas, José Luis? bueno, Faber-Kaiser lo conocí, efectivamente, y bueno, porque estaba aquí en Barcelona además, Sí. y tenía varios programas de radio y la parte de las revistas, y este libro pues tuvo gran polémica también. Él habla dice que Jesús, que en la India, en Cachemira, donde fue a parar al final, que se le conocía con el nombre de Isa, y dio toda una serie de explicaciones. Yo mirando o analizándolo, hay cosas que no me acaban de encajar, había varias cosas que no me encajaban, ¿no? O sea, que Jesús hubiese viajado no me extraña, creo que sí que lo hizo, ¿no? Y además, y mucho más viajó, pero no fue caminando, ¿eh? No fue caminando Ajá. porque ya tenía unas naves que lo llevaban de un sitio a otro, no necesitaba caminar. Pero la historia que se cuenta aquí, yo creo que se hacía referencia a otro personaje que en aquella época de Jesús habían muchos, vamos a decir, profetas o Sí. personajes, taumaturgos que realizaban prodigios, etcétera. Tenemos a Apolonio de Tiana, por ejemplo, que era un Claro. coetáneo de Jesús, que también realizaba, vamos a decir, milagros, ¿no? Estos prodigios como Jesús, etcétera. Habían varios, ¿no? Entonces, posiblemente se refieran, o estos personajes a los que en este libro hacen referencia, se refiriesen a uno de estos personajes, no al propio Jesús, en mi opinión, porque te decía que cuando fue resucitado, de la forma que resucitó, Sí. no era algo eh, que se pueda explicar. Incluso hoy día nos costaría, viendo las pruebas que tenemos de ello. Hace unos años, en la década de los 80 del siglo pasado, se empezaron a hacer unas pruebas con la sábana de Turín, en lo Ajá. que se conoce que envolvió a Jesús, y se dijo que en las pruebas que se realizaron del carbono 14, pues daba una antigüedad que lo situaban entre 1200 1300 a la Edad Media. En cambio, posteriormente y ahora recientemente, otros investigadores, utilizando otro sistema, digamos, más avanzado, más apropiado para datar esta sábana, este lino, nos está diciendo que no, que le sale que era precisamente de la época de Jesús. Además de las muestras que han encontrado de las semillas, del polen, etcétera, todo encaja con estas fechas. Y que en aquel caso, el que la prueba diese esta edad era porque había sido contaminada con otros aspectos, según ellos, parece ser que lo han demostrado, y por eso les dio esa fecha, pero que realmente esa era el sudario de Jesús. Bueno, esto ahora no recuerdo el nombre de este investigador, pero aporta, y es muy reciente, ha sido muy reciente, que ha salido en los medios, creo que
que cualquiera que busque en el Google ponga le va a salir el nombre. Bueno, Sí. pues este hombre afirma que efectivamente es el sudario de Jesús. ¿Qué pasa? Supongamos que es verdad. ¿M? Ese sudario, si vemos la imagen, que es como un negativo de una película, que es cuando se da cuenta Ujú. este fotógrafo, precisamente en Turín, de apellido que se llamaba Pío o Pía, cuando este hombre ve el negativo se da cuenta, o sea, hace la foto, ve que es un negativo y cuando revelamos este negativo nos sale la imagen que ahora todos conocemos de este hombre que aparece en el sudario. Claro. Esto es, pues sí, para que esto se haya, que explicarlo, que los que nos escuchan lo entiendan, para que se quede esto grabado de esta forma, que no es pintura de ningún tipo. Hay quien dice que se ha pintado, no, no, no es pintura. Es como si hubiéramos utilizado un rayo láser hoy día, y se hace con rayos láser, y hubiéramos proyectado una imagen. Y se queda, porque es como la imagen está como quemada, es Ujú. como quemado las fibras del lino. No está pintado, no hay pintura de ningún tipo, pero es que además hay rastros de esta sangre, de este tipo de sangre extraña que comentábamos, que Sí. tiene esa antigüedad. Es decir, que no quiere decir que sea 100% la sangre de Jesús, la sudor de Jesús, pero ¿qué otro ser, qué otra persona en esa época tiene esa tecnología o esa facultad de dejar impresa su imagen, el cuerpo desnudo en la sábana que lo está cubriendo, que es como, te digo, la única tecnología actual que tenemos que pueda explicar eso es con un rayo láser, mediante láser? Entonces, está claro que no era una persona corriente, no se trataba de nadie porque esa tecnología no lo podía utilizar. No se conocía, incluso hoy día, si quisiéramos hacerlo hoy día, no podemos hacerlo, es imposible, porque es desde el interior, desde el cuerpo Sí. del cadáver, de la persona que está allí estirada, que surge la imagen, por eso sale negativo. Entonces, aquí ya viene. A mí, aunque me dijesen, bueno, mira, es que lo han hecho en la Edad Media, que ya vemos que no es, digo, bueno, ¿con qué tecnología? ¿Con qué tecnología se ha hecho esto, no? Y luego, pues, toda una serie de cuestiones que encajan. Entonces, a mí sí que a mí todo esto me sugestiona, sobre todo, como te decía antes, que Jesús era más un híbrido, no, no era un Dios como lo que nos hacían creer en las religiones, pero tampoco era un hombre común, no lo A era en ver, absoluto. voy a utilizar otras palabras, pero a ver si estamos en lo mismo. Lo que tú dices, José Luis, es, este, esta persona que conocemos como Jesús, eh, tenía naturaleza humana, pero también tenía una naturaleza de otro tipo, que claramente lo que vos estás diciendo es una naturaleza extraterrestre. Evidentemente, claro, Claro. por supuesto, exacto, así es. Y luego varios hechos que han quedado anotados en los textos bíblicos, lo que refieren son encuentros, por ejemplo, con vehículos extraterrestres, como tú bien dices, una nube luminosa que desciende. Bueno, es la manera en que alguien de aquella época puede referirse a un aparato luminoso que está descendiendo, no, no tiene otra forma Eh, de hacerlo. Evidentemente, nosotros cuando hablamos decimos ovni, es un objeto volante no identificado porque no sabemos a qué referirnos, ¿no? Y se le llama así. Cuando ahora ya decimos ovni, todo el mundo sabe a qué nos referimos, pero realmente no sabemos qué es, aunque vemos que sí, que vuela, que se eleva, que va en el cielo, que va a unas velocidades increíbles, que hace cosas que nuestra tecnología es incapaz hoy por hoy de alcanzar. Y bueno, y si ahora estudiáramos y analizáramos todos los pasajes bíblicos con las cosas que han sucedido, que allí se les denomina milagros o prodigios porque no tienen otra explicación, Claro. hoy día hoy ya encontramos explicaciones más cercanas a lo que la tecnología nuestra de hoy día nos permite conocer, ¿no? Y ya sabemos que si, bueno, la totalidad prácticamente de los prodigios o milagros pues se pueden hoy día casi reproducir. No todos, pero casi todos se podrían reproducir, gracias a nuestros conocimientos avanzados, a la tecnología que tenemos. ¿M? Por lo tanto,
Jesús siempre estuvo acompañado, y él lo decía, dice, si yo ahora llamase a la cohorte de ángeles que tengo, dice, mi Padre me pondría a mi disposición miles de tal si quisiera tal, pero no es eso lo que tengo que hacer. Entonces, y si leemos bien los evangelios y la Biblia, a pesar de las malas traducciones, Ujú. a pesar de los cambios que se han producido, aún así queda mucha información entre líneas que nos dice claramente que Jesús era producto de una fecundación extraterrestre, que él se comunicaba con su padre, el que la había fecundado, o el que tal, que era un extraterrestre, porque estaba siempre venía con su nave desde el cielo y se le oía incluso, ¿eh? Y bueno, incluso los viajes, ¿no? Tenemos varios pasajes en la Biblia que nos muestran cómo Jesús de alguna forma se trasladaba a veces en una de estas naves, ¿no? Porque vemos que desaparecía un día y luego volvía al cabo del tiempo y bueno, y decía pues lo que había hecho, dónde había estado, etcétera. Mm, eh, yo no sé, creo que hoy día no es ninguna herejía, no es ningún pecado, no es nada pensar y que Jesús pues fuese realmente este híbrido, ¿no? Esta mezcla de ser extraterrestre y tal. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver, eh, aquí está las religiones, por supuesto, sobre todo las monoteístas, las tres, Sí, porque la religión cristiana y luego católica, etcétera, surge de la religión judía, ¿no? Y claro. surge a través de estos escritos de, de una de una dinastía prácticamente, ¿no? Mm, que son los de los descendientes de Abraham, ¿no? Porque hay un ser que le dice a Abraham, si haces esto y tal, te voy a dar tal y a tus hijos les voy a conceder tal. Y luego pues con Jacob le promete lo mismo. Y lo que nos están contando en estos libros es la historia de su familia. Nos están contando cómo están guerreando continuamente, se están peleando, están yendo a ciudades a conquistar, están atacando aquello para quedarse con las tierras. Luego van a ir a las tierras prometidas, Canaán, a decir, no, es que como nuestro Dios, nuestro Yahvé, nuestro Señor, bueno, aquí no dicen Dios, dicen Señor, nuestro Señor, tal, o sea, el gobernador, el que manda, el poderoso, que sería la traducción más correcta de este Elohim, que es el nombre que aparece en los escritos hebreos, nos ha ordenado esto, nos ha prometido tal, y bueno, y luego vemos como si no hacen, o los pone siempre este Elohim, lo está poniendo a prueba Ajá, continuamente, los pone a prueba, y si no hacéis lo que yo os pido, pues os voy a castigar, y mata, y manda matar, y manda a hacer, ¿no? De hecho, bueno, Abraham le pide para ponerlo a prueba que le ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac, etcétera, exacto. ¿no? Y, bueno, si aquí podríamos estar ahora analizando la Biblia y veríamos que desde el principio lo que nos está contando estos libros hebreos es un encuentro entre Abraham y estos Elohim que vienen del cielo, ¿no? Estos Elohim que, como dije ya la otra vez, son los que quedaron, los Anunnakis, que quedaron después del diluvio. ¿No? Ahora Porque otros eran del fíjate que diluvio. en esta línea de lo que estamos hablando, recuerdo este libro de J. J. Benítez que dice el ovni de Belén. Ya desde el momento del nacimiento, él habla del ovni de Belén. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, pues es posible que hubiese una nave que estuviese allí de alguna forma controlando que el alumbramiento, nunca mejor dicho, de Jesús fuera bien, que no ocurriese nada, ¿no? Muy posible, claro que sí. Eh, pero volvemos a lo de siempre. Sí, Igual JJ Benítez lo intuyó, lo supuso, ¿no? Porque tampoco tenemos prueba de todo eso, porque hay quien dice que, bueno, que aquella estrella de Belén, que se denomina, pues coincidió con una conjunción del planeta Júpiter con otras estrellas, etcétera, y que por eso pudiera ser que se confundiera con que la estrella se movía. Bueno, claro, pero ahí bueno, contra eso va algo muy importante que tú conoces, que es lo que se llaman los magos, en realidad eran verdaderos astrónomos de aquella época. sí, claro, Jamás, es que jamás iban a confundir una conjunción estelar con un objeto que se iba moviendo y al cual ellos iban siguiendo. sí, claro, es que
Por eso te digo que al ser los astrónomos de entonces, que se les denominaban magos, magos porque todo el que manejaba de alguna forma o estudiaba los astros, etcétera, adquirían este título. No es que fueran reyes, nosotros luego la No, tradición nos ha puesto como reyes, nos han puesto incluso un número, tres, otros cuatro, tampoco eso está demostrado. blanco, rubio, negro, no, no, nada de eso. Todo esto Nada. se inventó después, ¿no? Sino que eran astrónomos, como tú muy bien dices, que de alguna forma se les llamaban magos, ¿no? Sí. Y cuando ellos aparecen, aparecen al cabo de 2 años, no aparecen en el momento de que está allí esa luz. Esto sí que tenemos los escritos que nos dicen. Por lo tanto, es posible que ellos se guiasen por una conjunción, por un efecto, el que sea, no sé cuál, que de alguna forma estaba marcando aquel lugar de Belén, ¿no? Aquel Claro. lugar cercano a Belén. Vamos a hacer Pudiera ser una, perdona, vamos a hacer la pudiera última ser. pausa del programa, José Luis, y seguimos dialogando contigo hasta medianoche en punto. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos dialogando con el investigador José Luis Jiménez. Vamos a tener que hablar de este tema que varios mensajes acá de WhatsApp llegan a la radio. José Luis, me preguntan cuál es, de acuerdo a tus investigaciones, qué ocurrió con María Magdalena. Si realmente se fue, como dicen algunos, a lo que hoy es el sur de Francia, ahí estuvo viviendo. Que tus estudios, ¿qué han demostrado sobre cómo continúa la vida de María Magdalena después de que Jesús desaparece de la escena pública? Bien, María Magdalena tiene que huir, digo huir, cuando Jesús está en la cruz, está crucificado. Recordarás la imagen que mostré del retablo, Claro. donde ella aparece embarazada, ¿no? Que esto es un dato que lo conocían los primeros cristianos, luego los cátaros, caballeros templarios, etcétera. No es un secreto, ¿eh? Sí. La Iglesia católica lo intentó ocultar, pero no lo ha conseguido. Pero esto es un hecho real. Estuvo embarazada y claro, Jesús le dice, tienes que huir, porque si a mí me matan porque soy el rey, muerto el rey, el hijo pasa a ser rey. O sea, muerto el rey, viva el Exacto. rey. Ella está en peligro de muerte y lo que tiene en su interior, en su vientre, el Hijo de Jesús, también. De hecho, yo cuando hablo, me hago referencia al grial, no hago referencia a ese objeto, a esa copa que contiene la sangre de Jesús, sino a otro contenedor que tiene la sangre de Jesús, al contenedor, al grial viviente, a María Magdalena, al vientre de María Magdalena que contiene la sangre de Jesús, el Hijo de Jesús. Entonces tiene que huir de Palestina. ¿Y dónde tiene que huir? Pues tiene que marchar a la tribu que cuando se produce la diáspora de Israel, la tribu de Benjamín, que es a la que pertenece María Magdalena, que está en lo que hoy día es sur de Francia, que entonces era la provincia romana de las Galias, una zona que hoy día se acerca bastante a la Camargue, entre Marsella y un pueblecito que se conoce hoy día como Les Saintes-Maries de la Mer, que es donde llegaría con la barca María Magdalena embarazada, donde daría a luz, dio a luz aquí, que incluso viene acompañada, porque yo en el libro detallo todo el recorrido que hace de Palestina hasta Alejandría, donde van a tomar el barco. Tienen que ir huyendo, ¿no? Tienen que ir Claro. huyendo porque los apóstoles son perseguidos y cuando Jesús es crucificado son perseguidos. Entonces, incluso José de Arimatea vende sus propiedades para acompañar a María Magdalena, para ir con ella. No solo José de Arimatea, 6 o 7 personas más, que yo detallo todas las que son, ¿no? Claro. Y va hasta el sur de Francia, llegan a este lugar, que era una playa, cerca es como un parque natural, el lugar donde llega, que se conoce como la Camargue, y el pueblecito hoy día tiene el nombre precisamente de Sainte-Marie de la Mer, donde hay actualmente
una iglesia fortaleza del siglo X, donde allí hay los restos de dos de las mujeres que acompañaban a María Magdalena, y allí es donde va a tener la descendencia de Jesús. No es solamente la tradición oral, que es milenaria, que está allí en todas las tierras, en este lugar, porque claro, documentos, diríamos, fechados de aquel tiempo, del siglo primero, no conocemos, Claro. no sé si aún aparecerán, pero sí tenemos la tradición oral. De hecho, todas las historias, las leyendas, las tradiciones siempre están basadas en un hecho real ocurrido. Luego se pueden modificar más o menos, pero todo subyace en un hecho real, ¿no? En algo que ha sucedido. Pues además, cerca de allá, en un pueblecito que hoy día se conoce como San Maximín, es en honor al que sería, le acompañó, un personaje que le acompañó en todo el viaje, que sería el primer obispo de este lugar, Maximino. Ujú. Pues San Maximín era el que se va a encargar de custodiar los restos de María Magdalena cuando fallece, una vez que ya fallece, en este lugar. Y es custodiado luego por unos monjes que van a ser de la orden de Juan Casiano, los casianitas, hasta el año 1279, en que el príncipe Carlos d'Anjou, que sería luego rey de Sicilia, dice que la encuentra allá, no en Becelé, como habían dicho anteriormente, que se encontraban los restos de María, sino que están en este lugar, y lo comprueban con un pedazo de la mandíbula inferior de María Magdalena que estaba en el Vaticano entonces. Se encontraba ya, la traen, comprueban que encaja, que es ella, etcétera, y el Papa confirma que efectivamente los restos de María Magdalena están aquí, en San Maximín. Y se trae en el siglo IV, en el 300 o el quinto, ya el 400 aproximadamente, se traen desde las canteras imperiales del Mar de Mármara en Constantinopla, que es donde estaba la capital del imperio, un sarcófago de una sola pieza de mármol, un mármol especial de un granulado muy fino que solo se encuentra en este lugar del mundo, Ajá. expresamente para guardar los restos de María Magdalena. Aquí incluso diríamos, bueno, si fuese la prostituta, que luego después, 2 siglos después, diría el Papa Gregorio I Magno, ¿no? Pues cómo se iban a molestar en todo el trabajo que significa, no solamente que se requiere una capacidad económica grande, poderosa, para traer un sarcófago que mide varias toneladas, más de 2 metros. Yo, si quieres, ahora busco las fotos, yo las muestro, pero si entran en mi canal de YouTube, José Luis Jiménez en YouTube, y buscan María Magdalena o Ahí la está. ruta de María Magdalena, que tengo varios capítulos y voy mostrando todos los lugares por donde estuvo ella, y en uno en el que es San Maximín verán este sepulcro, como digo, que ahí doy explicaciones. Ahí es donde se encuentran, donde es los restos de María Magdalena hasta esta fecha, ¿no? Entonces, esto es digamos, es una evidencia física. Hemos tenido los restos, los huesos de María Magdalena allí hasta esta fecha, dentro de este sarcófago que se trae expresamente desde Constantinopla para custodiarla con el resto de los otros personajes que están enterrados algunos junto a ella también, Ajá. y que son de esa fecha. Quiero decir que no hay duda de que allí estuvo María Magdalena y de que fue enterrada allá, y de que quienes le acompañaron también, ¿no? Bueno, luego yo en mis libros, porque tengo 4 libros y ya te mostré algunos, creo, ¿no? Exacto. José Luis, acá me dicen que se nos acabó el tiempo. Así que vamos a tener que invitarte en alguna otra ocasión para continuar con estos diálogos, querido amigo José Luis Jiménez. Te agradecemos enormemente todo lo que nos has transmitido, porque sirve para pensar, para reflexionar, para comprender mejor la historia de la que venimos. Así que un luminoso abrazo y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, querido Antonio. Un fuerte abrazo. Nosotros regresamos semana que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política.
reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, enigma secreto y política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.